Ayuso, desde México. Le quedan todavía 7 días de visita oficial a México. Es una cosa increíble ese viaje. Bueno, patriotas por el mundo, ¿no? Estamos en esa fase. Vemos programas con ese emblema todas las semanas y hoy toca patriotas por el mundo. Se ha ido 10 días a México porque no tiene mucho que hacer. Está todo controlado en Madrid. La sanidad, la educación, todo. Está perfecto, los transportes, todo estupendo. Y entonces tiene que discutir sobre Hernán Cortés y luego acompañar a Nacho Cano en la promoción de su espectáculo musical. Esta es la síntesis de lo que está pasando, ¿no? con la presidenta de Madrid. Y dicho esto, el debate de fondo al que hablabais... Mucha gente bajo mi control. Ese gran negocio es otra de las grandes cadenas de este socialismo. Y la manipulación constante, la aniquilación del adversario. Y así es como mueren las democracias, y así es como está pasando en México, y así es como está pasando en España. Ayuso, de Madrid. ¿Qué es la derecha de España? Esa derecha de España que reivindica y que vino a reivindicar, nomás que se arrepintieron de hacerlo, ya lo habían anunciado. Venían a reivindicar a Hernán Cortés, a hablar mal de los programas de bienestar, porque es las dos cosas que han hecho. A decir que es un país donde no hay libertades ni democracia. Bueno, tan hay democracia que pudo venir a decir lo que ella quiso decir. Imagínense si fuéramos un gobierno represor, pues no hubiéramos permitido que viniera, porque finalmente viene a hablar de la política mexicana. Y el poco conocimiento de los panistas que deciden traerla junto con Salinas Pliego y otros para reivindicar lo que ellos piensan. Entonces, imagínense la ignorancia de venir a hacer un homenaje a Hernán Cortés. Ahora, ¿qué reivindica? ¿Y cómo es que el PAN decide reivindicar eso y traer como ejemplo a la presidenta de la Comunidad Autónoma de Madrid? Ella venía a hacer un homenaje a Hernán Cortés. Bueno, habla también de mucha ignorancia, porque Carlos I de España, en el siglo XVI, hace un decreto donde dice que no puede reivindicarse nunca Hernán Cortés. ¿Qué reivindicamos nosotros? Nosotros reivindicamos a los pueblos originarios. Reivindicamos que la grandeza de México viene de los valores de los pueblos. Los indígenas se fueron a las montañas para seguir siendo libres durante la conquista española. Y esa libertad les permitió mantener su cultura. Y esa cultura es lo que nutre de los valores al pueblo de México. El que no tengamos la drogadicción que tiene Estados Unidos. Viene de los valores familiares, de los valores profundos de comunidad y de solidaridad y de fraternidad que tenemos los mexicanos. Eso es lo que reivindicamos nosotros. Con un adicional, al reivindicar eso, reivindicamos la dignidad del pueblo de México. Y cuando reivindicamos la dignidad del pueblo de México y se empodera el pueblo, no hay nada que lo detenga. Recordar a la que quizás ha sido la mujer más poderosa de la historia, Isabel la Católica. Gracias a ella llegamos a otros muchos protagonistas, como Hernán Cortés. Lo que está claro es que desde la reina Isabel hasta ahora, esto solo se entendería desde el amor. Cuando escuchaste a Isabel Díaz Ayuso con estas declaraciones, ¿te sorprendieron? No, para nada, porque es algo que ya lleva incubando un buen tiempo y de hecho en un mensaje a Trump venía a comparar a Claudia Sheinbaum con otros dictadores de la región, de izquierdas, claro.
Juan Diego Quesada fue parte de la redacción del País en México y ahora en España sigue a la presidenta de la Comunidad de Madrid, así que me puedes contar con fundamento todo esto. ¿Qué está haciendo Isabel Díaz Ayuso en México? ¿A qué se debe una gira de 10 días? Bueno, yo creo que se debe a dos cosas. La principal y en clave interna es que es una forma de posicionar su discurso a la derecha de la derecha. Este discurso pro conquista española, este discurso identitario, buscando las raíces en lo que ocurrió hace 500 años, es algo con el que se siente identificado muy fuertemente el votante de Vox. Eso por un lado. Y en segundo lugar, yo creo que se trata de agrandar su figura en el exterior. Ha tenido algunos pinitos en Estados Unidos, donde ha participado en un evento del mundo MAGA, esta corriente ideológica que acompaña a Donald Trump. Y entonces yo creo que ella, alrededor de figuras de este tipo, está creciendo, ¿no? Alrededor de Javier Milei, alrededor de Bukele, incluso, y esto puede ser un poco más polémico, ¿no? Juntándose también mucho con María Corina Machado, que es una política en teoría más centrada que los otros políticos que te mencioné, pero que está también en una deriva hacia esto desconocido que no sabemos hasta dónde va a llegar, de que las democracias de izquierdas están en peligro en Latinoamérica, ponen en peligro la democracia, bueno, y en España, que eso es una opinión que comparten todos estos personajes de los que te he citado. Juan Di, esta visita se produce en mayo de 2026. ¿Cuál es el contexto? La verdad es que hay muy poco contexto. No se había dirigido tanto a México en los últimos años. Esto es algo que empezó hace como un par de meses y fue algo que recalcamos mucho en El País cuando lo contó, y de hecho con lo que publicamos le preguntaron a la presidenta Claudia Sheinbaum y ella respondió, y creo que fue la primera vez que la presidenta de México respondía a algo que decía Ayuso, y desde entonces ese choque ha ido creciendo y yo creo que Ayuso ve aquí una gran oportunidad de asemejarse a un antagonista de un nivel tan grande como la presidenta de México, que es uno de los países más potentes de Latinoamérica y del mundo en cuanto a población y en cuanto a cultura y en cuanto a economía. Vamos a ir colocando las piezas del puzzle. En esta visita acompañaba a Ayuso su amigo, el productor y músico Nacho Cano, creador del musical Malinche, que por cierto la empresa productora entró en concurso de acreedores hace menos de un mes. Y hablaban de mestizaje, hablaban de Hernán Cortés, son figuras cuando menos polémicas. ¿La presidenta habla por sí misma o por su partido, el Partido Popular, cuando emplea esta jerga? Yo creo que habla por sí misma y creo que está influida por gente como Nacho Cano, gente como Antonio Algarra, que es este señor que fue el Rasputín de la educación y la cultura en Madrid en los últimos años. Y Ayuso es una persona muy intuitiva, muy inteligente, esto es una apreciación mía, pero sin ese corpus académico, historiográfico de lo que ocurrió en América. Y creo que tampoco lo tiene ni Nacho Cano, ni lo tiene Antonio Algarra, ¿no? Al que he leído en algunos blogs suyos, ¿no? Me parece que es un conocimiento muy superficial y muy atado a la política. Es un sesgo ideológico, político para ver la historia, ¿no? Entonces creo que es una combinación muy peligrosa la de los ambos mundos, ¿no? Por ejemplo, esa insistencia en llamar México con J, escribir México con J, ¿no? O sea, cuando no hay ningún debate sobre ese asunto, cuando está aceptado por la RAE y cuando el propio país lo escribe con X. O sea, no hay un debate interno en México. Entonces, querer imponer tu ortografía es una cosa que no termino de entender, ¿no? Y tiene un poco de nacionalismo trasnochado, que es una mezcla
como si eso fuese en contra de el progresismo actual, que es un choque difícil de comprender. Recuerda un poco al discurso de Vox, ¿no?, de la ultraderecha. Sin duda. Estas son las tesis de Vox, que hay una gloria perdida de la España antigua y que hay que recuperar, de la que no hay que avergonzarse. Y esos son los votantes que necesita Ayuso para que el año que viene ella vuelva a tener mayoría absoluta y no tenga que gobernar con Vox. Para ella fue una experiencia traumática el gobierno con Ciudadanos y no quiere repetirlo bajo ninguna circunstancia. Para situarnos, hay otra clave, Juandi, que tiene que ver con la persona de máxima confianza de Isabel Díaz Ayuso, que es Miguel Ángel Rodríguez. Es su jefe de gabinete, que estaba declarando este miércoles en Madrid como investigado. Sí, coincide que Miguel Ángel Rodríguez tiene que hacer esta declaración por un posible delito de revelación de secretos de la identidad de dos periodistas de esta casa que estaban investigando a su vez una posible irregularidad en una vivienda de Isabel Díaz Ayuso, y es sin duda todo el ruido que está generando Ayuso en México opaca este hecho, pero a mi juicio no tiene mucho que ver. Este ruido, como dices, ¿cómo va a afectar a las relaciones España-México? Porque venimos de un bache que se estaba intentando subsanar. Recordamos las palabras que tuvo el rey, las gestiones que ha estado haciendo el Ministerio de Exteriores. ¿Todo esto cómo cala? Creo que al revés. Creo que va a unir al rey, al gobierno y a Claudia Sheinbaum, porque ahora tienen una enemiga común muy identificable y va a hacer tristemente, ¿no?, que las políticas exteriores estén muy marcadas por la ideología, que era algo que antes no ocurría tanto, ¿no? Entonces tengo la sensación de que si llega el PP al gobierno, todo este trabajo que se había hecho respecto a esta labor diplomática tan difícil, porque la relación cultural, política, es muy compleja entre España y México, tiene muchas capas de entendimiento, y pudiese que eso se pudiese quedar estropeado de alguna manera, pero tampoco es verdad que el PP que llegaría al poder el año que viene no es el de Ayuso, exactamente, ¿no? Entonces, puede también que el PP sea hábil en este sentido y no eche este trabajo por tierra. Gracias, Juandi. Gracias a ti, Ana. A quienes reviven la conquista como salvación, les decimos, están destinados a la derrota. Elena San José es periodista del País en México. Hola, Elena. Hola, Ana, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Escuchábamos a la presidenta mexicana Claudia Sheinbaum en una referencia directa a Isabel Díaz Ayuso. ¿El gobierno allí cómo está viviendo esta gira? Pues yo creo, Ana, que el gobierno mexicano está intentando no hacerle mucho caso, digamos, no poner especial énfasis en esta visita, ¿no? Precisamente para no elevar o no darle una autoridad que yo creo que no les interesa. Lo que pasa es que se ha ido volviendo cada vez más difícil ignorarlo, ¿no? Porque no ha sido un viaje de ida y vuelta express, sino que se va a quedar aquí durante muchos días. Entonces yo siento que esa tensión y esa polémica ha ido creciendo y ha ido obligando a posicionarse, ¿no? Sheinbaum, como decías, ha respondido de forma un poco velada, pero a la vez directa, ¿no? Aunque sin mencionar a Ayuso, y su partido Morena finalmente ayer, el martes por la tarde emitió un comunicado, ¿no?, contra el homenaje a Hernán Cortés y directamente contra la visita de Ayuso, ¿no? Que incluso en la Ciudad de México el partido Morena ha sido muy duro y la ha calificado de fascista y de ser heredera de la Falange Española, casi nada. Mencionabas el acto de homenaje a Hernán Cortés, se tuvo que cancelar en la Catedral de Ciudad de México y vimos cómo representantes de las comunidades indígenas protestaban también. ¿Qué es lo que peor les ha sentado? Pues yo creo que lo peor es esta recuperación de un episodio de la historia que para estas comunidades es profundamente doloroso. Estas comunidades que protestaban en la catedral, que es verdad que eran, hay que decirlo, era un grupito bastante pequeño,
pero yo creo que sí que daba un poco la idea de cuál es el sentir general en el país. Se quejaban de que este personaje representa todo lo que fue doloroso y sangriento para ellos, ¿no? La usurpación de territorios, el genocidio, el colonialismo, el racismo. Entonces, claro, venir a contar un relato amoroso, ¿no? Que es en los términos en los que lo han enmarcado la presidenta de la Comunidad de Madrid, pues se ha sentido como una profunda falta de respeto y encima hecha desde el mismo corazón de México, ¿no? Desde la capital. Esto ha sido una historia de 5 siglos de amor, no han sido 5 siglos de odio. Es incomprensible que todavía haya quien quiera vivir de ello para rehuir del presente y de sus obligaciones. Elena, ¿esto se está viendo como un paso atrás en las relaciones bilaterales que estaban encauzándose? Hace unas semanas el rey español, Felipe VI, había dado un paso significativo reconociendo pues, los abusos de la colonización, que desde 2019 era un asunto espinoso, ¿no?, entre España y México. Sí, totalmente. Yo creo que no. Que los pasos que han dado los gobiernos y sobre todo la monarquía española, porque hay que recordar que la carta de Andrés Manuel López Obrador que abrió esta brecha entre los países iba dirigida a la monarquía. Por eso el gesto del rey tiene tanta importancia, porque era el interlocutor al que estaban esperando y por eso ha tardado 7 años en llegar. Yo creo que eso ya es irreversible, no hay marcha atrás, creo que es algo bastante sólido y que esto muy difícilmente lo puede revertir, porque no. Yo creo que incluso diría que lo refuerza de algún modo, ¿no? Sheinbaum en muchas ocasiones ha dicho que esta insistencia de la derecha española, ¿no? Porque lo hemos visto también en otros líderes del PP, hacer concesiones en este tema, añaden valor al gesto de la monarquía y al del gobierno español, ¿no? Porque yo creo que ambos gobiernos están comenzando a entender que es un tema espinoso también dentro de los países, que no es solo una cuestión diplomática entre México y España, sino que internamente genera también mucha discusión. Entiendo. Oye, ¿y hay partidos que arropan a Ayuso allí en México ahora mismo? Pues es una situación complicada aquí para la oposición. El PAN, que es, digamos, el PP mexicano, el Partido Conservador Mexicano, tiene un poco un dilema con esta figura, ¿no? De un lado sí la está arropando, de hecho hoy, este miércoles, el Congreso de Aguascalientes, que está gobernado por el PAN, le va a dar una medalla por su contribución a la libertad y a la democracia, y se va a reunir con los 4 gobernadores que conserva el PAN en el país. Pero al mismo tiempo es una posición complicada, porque claro, estas declaraciones, estos homenajes a Hernán Cortés tocan también una fibra sensible en el propio panismo. Entonces yo creo que están en un debate interno que no han resuelto, y que no es tan fácil como fue históricamente, ¿no? Porque el PAN y el PP han sido pues, partidos hermanos de forma muy natural. Y claro, Ayuso, que no es el PP clásico, pues los pone ante este dilema, ¿no? Y otros partidos de la oposición como Movimiento Ciudadano, que sería pues equivalente un poco al extinto Ciudadanos español, sí está empezando a levantar la voz contra esta presencia de Ayuso y contra sus declaraciones. Esto que estamos hablando es un tema para la gente en México. ¿Se habla de ello en los medios? Pues estoy un poco dividida internamente respecto a esto. Sí es un tema que despierta mucho interés. El tema de la conquista es muy polémico, toca muchas sensibilidades, toca muchas teclas, ¿no?, internamente, pero a la vez ha llegado esta visita de Ayuso en una coyuntura interna muy complicada para México en sus relaciones con Estados Unidos, que acaba de lanzar estas acusaciones formales contra un gobernador de Morena, el de Sinaloa, por vínculos con el narcotráfico. Al mismo tiempo hay otro polvorín en Chihuahua por la colaboración del Estado con la CIA sin autorización federal. Entonces, digamos que estas cuestiones que son tan acuciantes en México, yo creo que en el plano mediático están opacando un poco la visita de Ayuso, pero sin duda sí es algo que despierta muchísimo interés y muchísimo debate interno. Pues gracias por contárnoslo, Elena. Invito a Alberto a que vea
unas declaraciones de Claudia, la presidenta de México, diciendo cómo se llama esta señora, Isabel, y qué cargo tiene. No sabía ni quién era. La presidenta de México no sabía quién era esta ultra de la M30. Aquí en la M30 será muy popu, la conocerán en muchos bares, en muchos quirones, en muchas empresas y todo lo que quieras. Pero en México, a la presidenta de México le daba igual quién era esta señora. Así que si no sabe quién es, ¿cómo va a alentar manifestaciones contra Díaz Ayuso si no tenía ni puñetera idea de quién es? Que yo entiendo que Ayuso aquí, cuando Telemadrid te lo cuenta mucho y todos los digitales, parece muy guay. Pero que no es nadie más allá de su circo ultra que se ha montado en esta comunidad, y en México no importa. Segundo, decir una señora como Ayuso que defiende, hace unas apologías. Se puede decir presidenta, lo de tipa a mí no me gusta, pero bueno. Yo me refiero a tipa y tipo como señor y señora, igual. Y como a mí, si me gusta, lo digo, porque una señora, un señor, tipo o tipa. Esta señora, la presidenta de la Comunidad de Madrid, que hace apología de todo lo que debería ser denunciable en este país, que está en contra de la libertad, porque la libertad no es que te tomes una caña en el bar, es que no tengas miedo porque no estén pagando unos acosadores a la puerta del bar. Eso es la libertad. Que estemos diciendo que en México no existe ese tipo de libertad, que en México no se puede trabajar, es no conocer el gobierno de Claudia, es no conocer lo que está pasando en México. Pero además, lo más importante, ¿a qué ha ido Díaz Ayuso? ¿A pagarse unas vacaciones 10 días? ¿A qué ha ido? Se ha reunido con una política irrelevante en México que no le importa a nadie. Ha ido a reivindicar la figura de Hernán Cortés con el daño que ha hecho al pueblo mexicano, con lo que eso supone, con el insulto que es a todos los mexicanos y todas las mexicanas. ¿A qué ha ido? A provocar. Si fuese más importante, crearía una crisis. El problema es que no lo es. De Ayuso se produce además en un contexto en el que declaraba a su jefe de gabinete. Ella en el discurso en México se ha puesto incluso a hablar de los emprendedores que prosperan, no sabemos si en alusión a su pareja, pero que son dificultados por los gobiernos socialistas. Ha dicho esto en México Ayuso. Vamos a verlo. Si has prosperado, que sea sospechoso. Si has construido un patrimonio, que sea perseguido. Y si te va bien, que te vaya mal. Y que tampoco tengas espíritu emprendedor. Esto coincidiendo con el caso de su pareja y la declaración de su jefe de gabinete y esa polémica visita que ustedes han pedido además transparencia. Y a partir de este discurso, ¿cómo lo ven, Mar Espinar? Bueno, el problema de los viajes de Ayuso no son el viaje en sí. El problema es el patrón que siguen todos los viajes de Ayuso. En primer lugar, que se arroga competencias de una manera muy irresponsable y muy peligrosa que no son suyas, como son las relaciones con otros países. En segundo lugar, que siempre tiene tendencia a cogerse un avión cuando alguien de su entorno está desfilando por el juzgado. Y luego también que es ya coincidente que los destinos que va eligiendo tienen mucho que ver con la red empresarial de su pareja. Y si a todo esto le sumamos que a los 18 viajes internacionales que ha hecho la presidenta de la Comunidad de Madrid con el dinero de todos los madrileños, ni la Asamblea ni los propios madrileños tenemos ni idea ni de lo que han costado, ni de para qué ha ido, ni los convenios que se han firmado, nada, absolutamente nada, no hay nada en el portal de transparencia. El único gasto que hay en el portal de transparencia es de una sala de autoridades en el aeropuerto de Dallas y otra en el de aquí de Adolfo Suárez. Eso es lo que hay, no hay absolutamente nada más. No es que nosotros pensemos que va a provocar, es que no cuenta para lo que va. Y viendo cómo actúa, pues todo apunta a que a lo único que va es a provocar. Ya, lo que pasa es que, por ejemplo, aquí decía en esta mesa Alberto Fernández que va a un país que está gobernado por un gobierno de izquierdas con un discurso determinado y que es ese gobierno el que acoge mal la visita de Ayuso. Alberto, decías. Yo, lo primero, no sé si habéis hecho la misma radiografía de dirigentes, por ejemplo, del PSC, como Salvador Illa y sus consejeros cuando van a China, a Tokio o, por ejemplo, a Nueva York. Pero bueno, es verdad que Isabel Díaz Ayuso ha ido en un contexto más amplio y esto todos lo sabemos, hemos visto la agenda. Además, a un país en el que evidentemente tenemos una presidenta de un color político que se ha asemejado mucho al gobierno en estos últimos meses y que hemos visto como también eso es un ingrediente. Escuchábamos ahora mismo a la propia presidenta, Claudia Sheinbaum, como criticaba a la ultraderecha, a Isabel Díaz Ayuso y un poco esa esfera mediática. Yo creo que esa crítica y cuando se lanza a esa gente en la calle protestando contra ella, yo creo que evidentemente esto también es sintomático un poco de por dónde van los tiros y de esas alianzas internacionales que también existen. Mar. Yo parto de la base que la gente actúa con independencia, nadie lanza a la gente a las calles. En segundo lugar, no es que no tengamos conocimiento de los viajes que hacen otros presidentes autonómicos, es que la inmensa mayoría de los presidentes autonómicos que no son Ayuso cumplen con la ley y hacen
públicos todos los gastos y todos los viajes y todo lo que hacen, porque hay una ley que obliga a ello, por eso hay un portal de transparencia tanto en las comunidades autonómicas como en los ayuntamientos. Y luego has dicho que conoces la agenda, pues yo te agradecería que me informaras de ella, porque yo lo único que sé de la agenda de Ayuso en México es lo que voy conociendo por los medios de comunicación, como también lo único que sé del dinero que se ha gastado los madrileños en este viaje son los 310.000 euros que ha pagado para que le inviten y para darle la medallita, porque lo publicó un medio de comunicación. En el portal de transparencia, y le invito a que se meta en él, no hay absolutamente nada de la agenda de Ayuso durante 10 días en México. A ver, bueno, yo le invito primero a que mire en la web de la Comunidad de Madrid, porque ahí hay ya una pequeña parte explicada de la agenda de la presidenta a la que también han tenido acceso luego. Lo que va saliendo en los medios de comunicación. Entonces, quiero decir, o sea, vale que de momento solo se ha informado de una pequeña parte de lo que se ha pagado, que era lo que usted explicaba, pero bueno, vamos a dar también un poco de margen, también a toro pasado, a ver cuáles son exactamente las explicaciones. Sí, pero es que la ley... Yo creo que transformar, como se ha hecho en esta mesa... El problema, perdona, pero es que no es solo este viaje, es que no es solo México, es que ya ha hecho 18 viajes internacionales y no he publicado absolutamente ningún dato. Ninguno de los 18. Si en este lo hace, oye, pues bienvenido sea, aunque ya lo hará tarde. Pero es que hay 18 viajes detrás de los que no tenemos conocimiento de nada. Perfecto, y yo le acepto la crítica y me parece que evidentemente hay que informar este tipo de cosas. Eso vamos a estar de acuerdo. Lo que digo también es que esa agenda que sí que se conoce, lo que tampoco puede ser es que se transforme el viaje de Isabel Díaz Ayuso, como se hace por parte de los medios de comunicación, en un viaje de ocio a tomar tequilas, porque evidentemente tampoco es eso, y eso también lo podemos saber sin rascar demasiado en la información. Entonces yo creo que también en su justa medida hay que hablar de las cosas tal y como son. Mar Espinar. Bueno, vamos a ver cuántos convenios trae con México que favorezcan a Madrid. Vamos a ver qué rédito tiene la visita que ha hecho la señora Ayuso a México para los madrileños. Entonces, a lo mejor ahí le tengo que dar la razón. Pero a día de hoy, teniendo en cuenta los 18 viajes que ya ha hecho la señora Ayuso a destinos internacionales y viendo el rédito que han tenido los madrileños de ellos, que ha sido nada, permíteme que lo ponga en duda. Mar Espinar, una pregunta que creo que tiene una respuesta muy concisa. ¿Díaz Ayuso ha ido a México buscando más diplomacia o buscando más crispación? Díaz Ayuso ha ido a México para quitarse de en medio mientras comparecía su jefe de gabinete y para allanarse el camino para sus futuros negocios. Y si entre medias puede crispar, que es lo que le gusta, pues lo ha hecho. Mar Espinar, gracias por acompañarnos en Malas Lenguas y buenas tardes. A vosotros siempre, gracias. Gracias. Creo que Claudia Sheinbaum da en el clavo. Ayuso no va a México ni para buscar inversiones ni para hacer diplomacia española. Ayuso va a México porque forma parte de una nueva internacional reaccionaria, una nueva internacional trampista que tiene su centro en los Estados Unidos, de la que también forma parte Javier Milei, Netanyahu. Bueno, pues ahí es donde está Ayuso. Y esa internacional en América Latina tiene una agenda que es tratar de tumbar a los gobiernos progresistas de la región, al gobierno de Colombia, al gobierno de México, y a eso es exactamente a lo que va Ayuso. Sobre su discurso negacionista de la conquista y del genocidio de los conquistadores en América Latina, pues es un discurso trasnochado, delirante, vergonzoso. No es una postura, como decía aquí la compañera, que se pueda equiparar con cualquier otra, porque negar la verdad histórica no es una posición más que se pueda poner al mismo nivel como si fuera una opinión que el hecho histórico. Es un discurso vergonzoso. A mí, sinceramente, me da vergüenza ser madrileño cuando escucho a Ayuso decir esas cosas. Es una vergüenza. Lo que hubo en América no fue un descubrimiento y por supuesto que hubo abusos y por supuesto que hubo masacres y negar eso. ¿A qué creéis que ha ido Ayuso a México? A dinamitar la política exterior de España, a tratar de entorpecer un momento que puede ser... Si no la conoce nadie, de mucha exhibición, ni la presidenta. De mucha exhibición, digamos, de influencia española cuando se celebre la cumbre iberoamericana, en la que efectivamente el monarca ha participado, aunque la política exterior no le corresponde a la monarquía, sino le corresponde al gobierno de España, pero evidentemente en este caso el monarca ha sido un feliz colaborador del gobierno y ha interpretado perfectamente el precepto constitucional que se refiere a su papel en las relaciones con países de tradición hispana, como es el caso de México. Independientemente de eso, hombre, la señora Díaz Ayuso se ha comportado como lo que es una cipaya trumpista
Ha hecho el discurso que podría hacer cualquier extremista de Trump si pudiera ir a Aguascalientes y hacer el mismo discurso. Aprovechándose de la hospitalidad mexicana, ha ido y ha abusado de ella y se ha puesto en posiciones políticamente inconvenientes para España, políticamente inconvenientes y yo creo que insultantes para el gobierno de México y desde luego en absoluto templando una relación histórica que debería de ser mejor entre la República Mexicana y el Reino de España. La presidenta de México ha hablado de Ayuso como una representante de la derecha que además va con bulos y tiene apoyos mediáticos. Esto ha dicho la presidenta de México. 5 siglos de amor. ¿Qué declaraciones, por ejemplo, ha hecho? Pues veamos. La mujer más poderosa de la historia, Isabel la Católica. Gracias a ella llegamos a otros muchos protagonistas, como Hernán Cortés. Y así es como mueren las democracias. O sea, ¿para qué viene esta persona a México? En un lugar cuya gente, como la de Madrid, es alegre, es profundamente humana. ¿A qué la traen? Habría que ser muy zotes para odiarnos y compartir los apellidos, ¿no? Bueno, pues sí están medio trasnochados, ¿no?